Le lavo la moto, patrón. Mi mamá está enferma. Lo que parecía un ruego insignificante de un hijo desesperado se convirtió en una cadena de hechos brutales y devastadores que el CJNG jamás imaginó que se desatarían después de esas palabras. La madrugada de Guadalajara se extendía como una sábana gris sobre las calles vacías, apenas interrumpida por el parpadeo irregular de los semáforos y el zumbido distante de los cables eléctricos. El aire húmedo cargaba el aroma de tortillas recién hechas, mezclado con el humo de los escapes, una sinfonía urbana que Diego Vázquez conocía mejor que las líneas de su propia palma. A los 14 años, sus manos ya mostraban las cicatrices de quien ha trabajado más de lo que debería. Callos en las yemas de los dedos, uñas perpetuamente ennegrecidas por la grasa de motores y una determinación en la mirada que contrastaba violentamente con la fragilidad de su cuerpo adolescente. Sus ojos, hinchados y enrojecidos por las lágrimas que se negaba a derramar en público, escaneaban las sombras en busca de oportunidades. El Hospital General de Guadalajara se alzaba ante él como una fortaleza de concreto y cristal, sus ventanas iluminadas como faros de esperanza y desesperación. En una de esas habitaciones, su madre Esperanza luchaba contra la muerte con la misma tenacidad que él luchaba contra la pobreza en las calles. 3 días habían pasado desde que una bala perdida, disparada durante un asalto mal planificado, había atravesado el abdomen de la mujer que había criado a Diego con amor inquebrantable y principios inflexibles. El sonido metálico de una motocicleta acercándose cortó el silencio nocturno como una navaja. Diego levantó la vista de sus manos temblorosas, observando cómo una Kawasaki Ninja negra se deslizaba hacia el estacionamiento del hospital con la elegancia letal de una pantera. El motor se apagó con un rugido contenido y de la máquina descendió una figura que parecía fundirse con las sombras. El hombre vestía jeans oscuros, botas de cuero genuino que susurraban contra el asfalto, y una chamarra de cuero que había visto mejores días, pero que conservaba un aire de autoridad indiscutible. Sus lentes oscuros, innecesarios a esa hora, ocultaban ojos que habían visto demasiado y perdonado muy poco. Cuando se quitó el casco, reveló un rostro anguloso marcado por una cicatriz que corría desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca. Testimonio silencioso de una vida vivida al filo de la navaja. Diego no sabía que acababa de posar sus ojos sobre el Cuervo, comandante de operaciones especiales del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Un hombre cuyo nombre se susurraba en los barrios con una mezcla de respeto y terror. Alguien que había orquestado docenas de operaciones que habían redibujado el mapa del poder criminal en todo el occidente de México. Para el muchacho, era simplemente un potencial cliente con una motocicleta que necesitaba atención. La desesperación otorga una valentía particular, una que trasciende el miedo y se alimenta del amor puro. Diego se acercó con pasos vacilantes pero decididos, su voz quebrada por la emoción, pero clara en su propósito. «¿Le lavo la moto, patrón? Mi mamá está muriendo y no tengo para los medicamentos». Las palabras flotaron en el aire nocturno como una oración desesperada. El Cuervo, acostumbrado a las súplicas y los lamentos de quienes cruzaban su camino, se preparó para ignorar al muchacho con la misma frialdad mecánica que aplicaba a la mayoría de las interacciones humanas. Pero algo en la voz de Diego, una calidad particular en su desesperación, que no rogaba por piedad, sino que ofrecía trabajo honesto, a cambio de una oportunidad, hizo que se detuviera. El comandante estudió al adolescente con la misma intensidad con que analizaba un objetivo militar. Vio más allá de la ropa sucia y las lágrimas contenidas. Observó la postura erguida,
a pesar del agotamiento, la mirada directa que no huía del contacto visual, y algo más profundo que no podía identificar completamente, pero que resonaba con memorias enterradas de su propia juventud perdida. 100 pesos, murmuró finalmente, su voz grave como el rumor de una tormenta distante. Era una suma modesta para él, insignificante en el contexto de los millones que manejaba diariamente, pero para Diego representaba comida para 3 días y una fracción microscópica de la montaña de dinero que necesitaba para salvar a su madre. Hola, espectador. Gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. Diego atacó la motocicleta con una dedicación que bordeaba lo religioso. Cada centímetro de metal negro fue tratado como si fuera una reliquia sagrada, sus manos moviéndose con precisión militar mientras aplicaba jabón, agua y un cuidado que el cuervo no había visto en años. El muchacho trabajaba en silencio, pero su historia se derramaba entre cada pasada de la franela como sangre de una herida abierta. Mi papá vendió todo lo que teníamos, murmuró Diego mientras pulía los cromados con movimientos circulares perfectos. Su reloj, sus medallas, hasta la televisión de mi abuela. Pero aún nos faltan 45,000 pesos para la cirugía. Su voz se quebraba ligeramente al pronunciar esa cifra astronómica, una montaña de dinero que podría haber sido $1.000.000 para alguien en su situación. El cuervo observaba desde las sombras, aparentemente indiferente, pero registrando cada detalle con la precisión de un profesional entrenado para leer entre líneas. Había algo en la técnica del muchacho, en la forma metódica y sistemática con que abordaba cada tarea, que le resultaba familiar. No era la desesperación caótica de un drogadicto buscando dinero fácil, ni la resignación derrotada de alguien que había perdido toda esperanza. Era disciplina, orden, estructura militar. ¿Tu padre era soldado?, preguntó de pronto, su voz cortando el aire húmedo de la madrugada como una cuchilla. Diego levantó la vista, sorprendido por la pregunta directa. Por un momento, una sombra de orgullo cruzó su rostro, exhausto. Coronel Ricardo Vázquez, Fuerzas Especiales Mexicanas. Se retiró hace 5 años después de ser herido en combate. Las palabras salían con una mezcla de admiración y tristeza, como si hablar de su padre fuera tanto un honor como una herida abierta. El nombre golpeó a El Cuervo como un puñetazo en el estómago, aunque su rostro no reflejó ni el más mínimo cambio de expresión. Ricardo Vázquez, el fantasma que había perseguido al CJNG durante más de 2 décadas, el militar que había convertido la vida de los comandantes del cartel en una pesadilla constante de redadas, arrestos y operaciones que parecían orquestadas por alguien que conocía cada movimiento antes de que ellos mismos lo planificaran. 23 años de servicio activo, 47 operaciones contra carteles, 12 comandantes regionales capturados bajo su liderazgo. El Cuervo conocía esas estadísticas porque había estudiado obsesivamente el historial de cada militar que representaba una amenaza para la organización. Ricardo Vázquez no era solo otro soldado, era una leyenda viva del combate contra el narcotráfico, un hombre cuya reputación se había construido sobre la destrucción sistemática de células criminales a lo largo y ancho del país. Pero ahora, ese mismo hombre estaba arruinado, desesperado, viendo morir a su esposa mientras su hijo limpiaba motocicletas en la madrugada para reunir dinero que nunca sería suficiente. La ironía era tan deliciosa como perturbadora. El cazador se había convertido en presa de las circunstancias y su hijo estaba pidiendo ayuda sin saberlo al mismísimo enemigo que su padre había combatido durante décadas. Diego continuó trabajando.
ajeno a la tormenta de pensamientos que su revelación había desatado en la mente del comandante. Limpió los espejos con cuidado obsesivo, verificó la presión de las llantas y hasta se atrevió a revisar el nivel de aceite del motor, todo mientras relataba fragmentos de su vida sin editarlos por autocompasión. Mamá siempre nos decía que papá era un héroe, continuó, su voz ahora más estable, alimentada por el ritmo hipnótico del trabajo, que arriesgaba su vida para que familias como la nuestra pudieran vivir en paz. Nunca nos contó detalles de lo que hacía, pero por las cicatrices y las pesadillas que a veces lo despertaban gritando, sabíamos que había visto cosas terribles. El cuervo sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no había experimentado en años y que no sabía cómo categorizar. ¿Era respeto? ¿Curiosidad mórbida? ¿O simplemente la fascinación de un depredador al encontrarse cara a cara con la descendencia de su presa más esquiva? Cuando Diego terminó, la Kawasaki brillaba como si acabara de salir de la agencia. Cada superficie reflejaba las luces del hospital con una claridad cristalina, y el motor, aunque no había sido encendido, parecía ronronear con satisfacción anticipada. El muchacho se enderezó, limpiándose las manos en una franela que ya había visto mejores días, y esperó el veredicto con la ansiedad contenida de alguien que había puesto toda su esperanza en una sola canasta. El cuervo extrajo un billete de 100 pesos, pero mientras se lo extendía a Diego, una idea comenzó a cristalizar en su mente, una idea terrible y fascinante que podría cambiar el equilibrio de poder no solo en su relación con el pasado, sino en el futuro inmediato de la organización. Si Ricardo Vázquez estaba vulnerable, si su familia estaba desesperada, las posibilidades se multiplicaban como fractales infinitos de venganza y oportunidad. La mañana siguiente amaneció con una bruma espesa que envolvía Guadalajara como un sudario gris. El sol luchaba por abrirse paso entre las nubes bajas, proyectando una luz difusa que convertía la ciudad en una fotografía descolorida. En el hospital, Diego dormitaba en una silla de plástico azul en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos. Su cuerpo adolescente plegado en una posición imposible que solo la exhaustión total podía hacer soportable. Sus ropas seguían impregnadas del olor a desinfectante y desesperación que caracterizaba los hospitales públicos mexicanos. En sus bolsillos, los 100 pesos de la noche anterior se habían convertido en 2 tortas y un refresco que había compartido con su padre en un momento de silencio cómplice. Ricardo Vázquez había aceptado la comida sin preguntar de dónde había salido el dinero, porque ambos entendían que en situaciones desesperadas, los métodos menos importantes que los resultados. El sonido familiar de una motocicleta acercándose hizo que Diego levantara la cabeza con la esperanza instintiva de un perro que reconoce los pasos de su amo. La Kawasaki Ninja negra se deslizó hasta el estacionamiento con la misma elegancia letal de la noche anterior. Pero esta vez, la luz del día reveló detalles que la oscuridad había ocultado. Los cromados brillaban con un lustre profesional, testimonio del trabajo meticuloso de Diego. El cuervo descendió de la motocicleta con movimientos calculados, cada gesto medido y preciso como si estuviera ejecutando una coreografía mortal. Había pasado la madrugada despierto, no por el insomnio que ocasionalmente lo atormentaba, sino planificando. Su mente, entrenada para analizar situaciones complejas y extraer ventajas de las circunstancias más improbables, había trabajado sin descanso, procesando las implicaciones de su encuentro con el hijo de Ricardo Vázquez. Durante las últimas 6 horas, había desplegado discretamente una red de información que incluía contactos en el hospital, registros públicos y la vigilancia silenciosa de 3 de sus hombres más confiables. Los datos que había recopilado
pintaban un cuadro devastadoramente claro. Esperanza Vázquez, de 42 años, enfermera registrada y madre ejemplar, agonizaba en la cama número 7 de la UCI después de que una bala de calibre .380 hubiera perforado su intestino delgado durante un asalto fallido en una farmacia del centro. La ironía no se le escapaba. Una mujer que había dedicado su vida a sanar a otros, casada con un hombre que había dedicado la suya a eliminar amenazas para la sociedad, estaba muriendo por la violencia aleatoria que ambos habían luchado, cada uno a su manera, por prevenir. Diego se levantó al ver acercarse a la figura familiar, su cuerpo moviéndose con la rigidez de alguien que había dormido en una posición antinatural durante horas. Sus ojos mostraban esa mezcla particular de esperanza y temor que caracteriza a quienes viven al borde del precipicio emocional. No se atrevía a asumir que el hombre había regresado por él, pero tampoco podía permitirse ignorar la posibilidad. «¿Cómo está tu madre?», preguntó el cuervo, y la pregunta sorprendió a ambos. No había planeado hacer esa pregunta, y ciertamente no había anticipado el tono de genuina preocupación que había coloreado sus palabras. «Estable», respondió Diego, la palabra cargada con todo el peso de la incertidumbre médica. «Los doctores dicen que necesita cirugía hoy, o...». La frase quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles, porque completarla hubiera sido darle sustancia a la pesadilla que había estado evitando durante 3 días. El cuervo asintió lentamente, sus ojos ocultos detrás de los lentes oscuros, escaneando el entorno con la precisión automática de un profesional que nunca dejaba de evaluar amenazas potenciales. Sus hombres ya estaban en posición, uno en el estacionamiento disfrazado de vendedor de periódicos, otro en la cafetería del hospital fingiendo leer un libro, y el tercero en un auto estacionado con vista directa a todas las entradas del edificio. «¿Cuánto necesitas exactamente?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «45,000 pesos», murmuró Diego, la cifra saliendo de su garganta como una confesión. «Mi papá ha estado pidiendo préstamos, pero nadie nos presta esa cantidad sin garantías, y ya vendimos todo lo que teníamos de valor». En ese momento, algo se activó en la mente del comandante. No era compasión, porque esa emoción había sido cuidadosamente extirpada de su repertorio emocional años atrás. No era culpa, porque nunca había sentido responsabilidad personal por las víctimas colaterales de la guerra que libraba. Era algo más complejo, más peligroso. Era reconocimiento. Vio en Diego algo que había perdido hace mucho tiempo, algo que la guerra y la violencia habían quemado de su alma hasta convertirlo en cenizas. Vio pureza de propósito, amor incondicional y la clase de valor que no nace del entrenamiento o la desesperación, sino de la convicción absoluta de que algunas cosas valen más que la propia vida. Y en ese reconocimiento, el cuervo tomó una decisión que contravenía toda lógica estratégica, que desafiaba los principios básicos de supervivencia en su mundo y que podría costarle todo lo que había construido durante décadas de ascenso cuidadoso en la jerarquía criminal. Decidió ayudar al hijo del hombre que más daño había causado a su organización, sin saber aún que esa decisión desencadenaría una cadena de eventos que redefinirían los conceptos de lealtad, venganza y redención para todos los involucrados. A 30 kilómetros del hospital, en una casa de seguridad ubicada en las afueras de Zapopan, la noticia cayó como una bomba en la mesa de conferencias del Cártel de Jalisco Nueva Generación. El reporte que acababa de presentar el Víbora, segundo al mando de operaciones de inteligencia, contenía fotografías, documentos y una genealogía completa que no dejaba lugar a dudas.
El Cuervo estaba ayudando económicamente a la familia del coronel Ricardo Vázquez. Los 5 comandantes presentes alrededor de la mesa de roble representaban décadas de experiencia criminal combinada. Sus rostros, marcados por cicatrices que contaban historias de supervivencia y traición, reflejaban una mezcla de incredulidad y furia que electrificaba el aire acondicionado de la habitación. El silencio que siguió al reporte fue del tipo que precede a las tormentas más devastadoras. «Explícame cómo es posible», rugió el lobo, comandante regional cuyas manos habían sido fracturadas 3 veces durante interrogatorios dirigidos personalmente por Ricardo Vázquez en 2018. Que nuestro propio comandante de operaciones especiales esté financiando la cirugía de la esposa del militar que envió a prisión a la mitad de nuestros hermanos. El Víbora desplegó fotografías de alta resolución tomadas por equipos de vigilancia profesional. Las imágenes mostraban a El Cuervo en conversación con Diego, transferencias bancarias realizadas bajo nombres falsos y registros hospitalarios que confirmaban el pago anónimo de 45,000 pesos para la cirugía de emergencia de Esperanza Vázquez. «No es solo traición», intervino el Tiburón, cuya voz arrastraba las palabras como si cada sílaba le costara un esfuerzo físico. «Es una humillación personal para cada uno de nosotros que perdimos hombres, territorio y dinero por culpa de ese maldito coronel». La historia de Ricardo Vázquez en relación al CJNG era un catálogo de pesadillas operacionales. Entre 2015 y 2020, sus estrategias de combate habían resultado en la captura de 237 sicarios, el decomiso de 56 toneladas de drogas y la destrucción de laboratorios clandestinos valorados en más de 100 millones de dólares. Pero más allá de las estadísticas, Ricardo había desarrollado una comprensión casi sobrenatural de cómo operaba la organización criminal, anticipando movimientos, predeciendo rutas y apareciendo en los lugares menos esperados con la precisión de un fantasma vengativo. «Hay algo más», continuó el Víbora, su sonrisa revelando dientes de oro que brillaban bajo la luz fluorescente. «Nuestros contactos en el hospital confirman que la cirugía fue un éxito total. La mujer se recuperará completamente y la familia está eternamente agradecida con el ángel anónimo que salvó su vida». La ironía venenosa de la situación no se perdía en ninguno de los presentes. El hombre que había dedicado su carrera militar a destruir todo lo que ellos representaban, ahora les debía indirectamente la vida de su esposa. Las posibilidades de manipulación, chantaje y venganza psicológica se multiplicaban como virus en un laboratorio. Mientras tanto, en el hospital, el Cuervo observaba desde una ventana del segundo piso cómo Diego corría por el pasillo con una sonrisa que iluminaba todo el corredor. Los médicos habían confirmado que la cirugía había sido exitosa, que Esperanza despertaría en pocas horas y que su recuperación sería completa. El muchacho había llorado de alivio durante 10 minutos seguidos, sus lágrimas lavando días de terror y desesperación acumulados. Pero el Cuervo sabía que su decisión impulsiva había abierto una caja de Pandora que podría destruir no solo su posición dentro de la organización, sino potencialmente su vida. La ayuda que había brindado no podía mantenerse en secreto indefinidamente, y cuando la noticia llegara a oídos de sus superiores, las consecuencias serían catastróficas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto que confirmó sus peores temores. «Reunión de emergencia. 1 hora. Ven solo». El remitente era el Víbora, y el tono lacónico del mensaje no presagiaba nada bueno. Mientras se dirigía hacia el estacionamiento, el Cuervo experimentó una sensación que no había sentido en años. Incertidumbre genuina sobre su propia supervivencia.
Había tomado una decisión basada en un impulso que no podía explicar completamente, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias en un mundo donde la lealtad se medía en sangre y las traiciones se pagaban con la vida. La Kawasaki rugió al encenderse, su motor produciendo ese sonido metálico que siempre lo había relajado. Pero esta vez, mientras se alejaba del hospital donde había salvado una vida, el cuervo no pudo evitar preguntarse si acababa de firmar su propia sentencia de muerte. En una casa modesta del fraccionamiento Las Águilas, Ricardo Vázquez despertó con esa sensación particular que todo soldado veterano reconoce inmediatamente. Estaba siendo observado. No era paranoia, sino el resultado de 23 años de entrenamiento que habían convertido la detección de amenazas en un instinto tan automático como respirar. Se levantó sin hacer ruido, sus movimientos controlados por la disciplina militar que nunca lo había abandonado a pesar de los 5 años de retiro forzado. La herida de bala en su pierna izquierda, recuerdo de su última operación activa, protestó con un dolor sordo que ignoró con la práctica de alguien acostumbrado a funcionar a pesar del malestar físico. Desde la ventana de su dormitorio, parcialmente oculto, detrás de una cortina desgastada, comenzó el proceso de reconocimiento que había realizado miles de veces en territorio hostil. Sus ojos entrenados catalogaron automáticamente todo lo que estaba fuera de lugar en su vecindario usualmente tranquilo. Un Tsuru azul, estacionado en una posición que ofrecía vista directa a su casa, pero con el motor claramente caliente, a juzgar por el vapor que salía del escape. Un hombre leyendo un periódico en una banca que nunca había estado ocupada a esas horas de la mañana. Otro individuo, fingiendo reparar una motocicleta a 2 cuadras de distancia, pero cuyas herramientas permanecían perfectamente organizadas después de 20 minutos de supuesto trabajo. La disposición de la vigilancia revelaba profesionalismo y recursos significativos. No eran pandilleros locales ni delincuentes comunes. La coordinación de posiciones, el equipo utilizado y la disciplina observada en sus movimientos indicaban una operación de nivel militar o paramilitar. Ricardo sintió cómo su mente volvía automáticamente al modo de combate, esa claridad mental fría y calculadora que había sido su herramienta de supervivencia durante décadas de guerra contra el crimen organizado. Había esperado que este momento llegara eventualmente. 5 años de vida civil no habían sido suficientes para borrar completamente su historial, y siempre había sabido que alguien, en algún momento, vendría a cobrar cuentas pendientes. El teléfono de la casa sonó con un timbre que cortó el silencio matutino como un cuchillo. Ricardo lo dejó sonar 3 veces antes de contestar, utilizando esos segundos para completar su evaluación táctica de la situación. «¿Coronel Ricardo Vázquez?», preguntó una voz masculina, distorsionada electrónicamente pero clara en su intención intimidante. «Soy Ricardo. ¿Quién habla?» «Alguien que conoce su historia muy bien, coronel. Alguien que sabe exactamente cuántas vidas ha destrozado en nombre de la justicia». Ricardo permaneció en silencio, aplicando una técnica de interrogatorio que había aprendido décadas atrás. Dejar que el oponente hablara y revelara información sin presión. «Su esposa se está recuperando muy bien de la cirugía», continuó la voz con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. «Es admirable cómo un niño de 14 años puede trabajar tan duro para salvar la vida de su madre. Y es aún más admirable cómo cierta ayuda anónima apareció justo cuando más la necesitaban». El estómago de Ricardo se contrajo como si hubiera recibido un golpe físico. La implicación era cristalina. Conocían cada detalle de la situación de su familia. Sabían sobre la ayuda financiera misteriosa que había salvado a Esperanza.
y estaban conectando puntos que él mismo no había logrado unir completamente. ¿Qué quieren?, preguntó directamente, sin inflexión emocional en su voz. Por ahora, simplemente queremos que sepa que lo estamos observando. Su hijo sale todas las noches a trabajar en las calles. Su esposa estará varios días más en el hospital, vulnerable y dependiente de máquinas que mantienen su vida. Usted está solo en esa casa, rodeado de vecinos que no tienen idea de quién vive realmente a su lado. La línea se cortó, dejando a Ricardo con el zumbido del tono demarcado y la certeza absoluta de que su pasado había finalmente alcanzado a su familia. Se dirigió hacia un armario que no había abierto en 5 años, moviendo ropa vieja hasta revelar una caja metálica soldada al piso de concreto. Dentro, envueltas en plástico resistente a la humedad, encontró las herramientas de un oficio que había esperado no volver a necesitar jamás. Una pistola Glock 19, 200 balas de repuesto, 3 granadas de fragmentación, un cuchillo de combate y mapas detallados de Guadalajara marcados con rutas de escape que había memorizado años atrás pero nunca había esperado utilizar para proteger a su propia familia. Mientras limpiaba metódicamente cada arma, Ricardo sintió cómo la parte de él que había tratado de enterrar bajo 5 años de vida civil despertaba como un depredador que había estado hibernando. No sabía exactamente contra quién luchaba, ni por qué su familia había sido arrastrada a una guerra que creía haber dejado atrás. Pero sí sabía una cosa con certeza absoluta. Quien hubiera cometido el error de amenazar a los suyos acababa de declarar una guerra que no estaba preparado para librar. El coronel Ricardo Vázquez había muerto oficialmente en combate hacía 5 años. Pero el hombre que se estaba armando en esa habitación era algo mucho más peligroso, un soldado veterano sin uniforme, sin reglas de enfrentamiento y sin nada que perder excepto la familia por la cual estaba dispuesto a quemar el mundo entero. La casa de seguridad en Zapopan vibraba con una tensión eléctrica que podía cortarse con cuchillo. El cuervo entró al recinto principal con la calma aparente de alguien acostumbrado a caminar por campos minados, pero su mano derecha descansaba casualmente sobre la culata de la pistola, oculta bajo su chamarra de cuero. La disposición de los comandantes alrededor de la mesa no era accidental. El víbora había orquestado cuidadosamente la escenografía para maximizar la presión psicológica. El cuervo quedaba aislado en un extremo, mientras el resto del consejo de guerra formaba un semicírculo que bloqueaba sutilmente cualquier ruta de escape rápida. «Hermano», comenzó el víbora con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «tenemos que discutir una situación muy delicada que ha llegado a nuestro conocimiento». El cuervo se sentó lentamente, sus movimientos medidos y controlados. Había sobrevivido a docenas de reuniones similares durante su ascenso en la jerarquía del cartel, y sabía que mostrar debilidad o nerviosismo sería interpretado como admisión de culpabilidad. «Escucho», respondió simplemente, su voz tan neutral como el agua destilada. El víbora desplegó las fotografías sobre la mesa con la teatralidad de un prestidigitador revelando un truco. Las imágenes mostraban cada encuentro entre el cuervo y Diego, transferencias bancarias y registros hospitalarios que documentaban el pago de la cirugía de Esperanza Vázquez. «¿Puedes explicarnos qué significan estas imágenes?», preguntó el lobo, su voz cargada de una furia contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. El cuervo estudió las fotografías con la calma de un profesional evaluando evidencia forense. No había negación posible. La documentación era demasiado completa y precisa, pero tampoco había pánico en su evaluación. Había anticipado este momento desde el instante en que decidió ayudar a Diego. «Significan que tomé una decisión operacional basada en inteligencia
que ustedes no poseen, respondió finalmente. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Los comandantes intercambiaron miradas cargadas de significado, una comunicación silenciosa que había desarrollado durante años de operaciones conjuntas. ¿Inteligencia? Rugió el tiburón, levantándose de su silla con un movimiento que hizo crujir la madera. ¿Qué clase de inteligencia justifica financiar la recuperación de la esposa del militar que ha causado más daño a nuestra organización que cualquier otro enemigo en toda nuestra historia? El cuervo se reclinó en su silla, aparentando una relajación que estaba muy lejos de sentir. Su mente trabajaba a velocidad sobrehumana, calculando probabilidades, evaluando opciones y preparando múltiples escenarios de supervivencia. Ricardo Vázquez no es solo otro militar retirado, comenzó lentamente, cada palabra cuidadosamente seleccionada. Es un hombre con conocimientos operacionales que podrían ser invaluables para nuestras operaciones futuras. Un hombre que, gracias a nuestras acciones, ahora nos debe la vida de su esposa. La explicación era parcialmente cierta, pero omitía la parte más importante, el impulso inexplicable que lo había llevado a actuar, la resonancia emocional que había sentido al ver a Diego trabajar con dedicación militar para salvar a su madre. ¿Estás sugiriendo que planeas reclutar a Ricardo Vázquez?, preguntó el víbora, su tono mezclando incredulidad con curiosidad morbosa. Estoy sugiriendo que un hombre desesperado, con las habilidades adecuadas y las motivaciones correctas, podría ser más valioso como aliado que como enemigo. El lobo golpeó la mesa con ambas manos, produciendo un sonido que resonó como un disparo en la habitación cerrada. Estás loco. Ese hombre dedicó su carrera a destruirnos. No hay cantidad de gratitud que pueda borrar esa historia. Pero el víbora levantó una mano, silenciando la protesta. Sus ojos brillaban con el interés de alguien que había visto una posibilidad que los demás habían pasado por alto. Continúa, le dijo a el cuervo. Explica cómo exactamente planeas convertir a nuestro mayor enemigo en un activo útil. El cuervo se dio cuenta de que acababa de caminar hacia un precipicio del cual podría no haber regreso. Pero también entendió que era su única oportunidad de convertir una decisión impulsiva en una estrategia que pudiera salvar no solo su vida, sino potencialmente cambiar el equilibrio de poder en toda la región. Ricardo Vázquez tiene una debilidad que nunca antes había tenido, explicó cuidadosamente. Su familia está vulnerable y él sabe que estamos observando. Un hombre en esa posición está dispuesto a negociar de maneras que nunca habría considerado cuando tenía el respaldo completo del ejército mexicano. El víbora sonrió lentamente, una expresión que transformó su rostro en una máscara de maldad calculada. Una operación de largo plazo, interesante. ¿Y qué pasa si se niega a cooperar? Entonces habremos perdido 45,000 pesos, respondió el cuervo, pero habremos ganado información invaluable sobre sus patrones de comportamiento, sus contactos y sus vulnerabilidades. La lógica era sólida, aunque el plan era tremendamente arriesgado. Pero en un mundo donde el riesgo y la recompensa bailaban constantemente al borde del desastre, la propuesta tenía el tipo de audacia que podía generar resultados extraordinarios o destrucción total. «Tienes una semana», declaró el víbora finalmente. «Una semana para demostrar que tu inversión puede generar resultados tangibles. Si al final de ese periodo no tenemos evidencia concreta de que Ricardo Vázquez está dispuesto a cooperar, pagarás las consecuencias de tu insubordinación con tu vida». El cuervo asintió,
sabiendo que acababa de comprar 7 días para convertir una decisión nacida del impulso en una estrategia de supervivencia que podría cambiar todo para todos los involucrados. La noche había caído sobre Guadalajara como una cortina negra salpicada de luces amarillentas cuando Diego salió del hospital después de pasar todo el día junto a su madre. Esperanza había despertado esa mañana con una sonrisa que irradiaba gratitud y alivio. Sus primeras palabras dirigidas a agradecer al ángel que había salvado su vida. Diego no había tenido el corazón de decirle que su ángel salvador era un desconocido con una motocicleta negra y ojos ocultos detrás de lentes oscuros. Las calles del centro de Guadalajara se transformaban después del anochecer en un ecosistema completamente diferente. Los trabajadores formales cedían el espacio a vendedores ambulantes, prostitutas, adictos y adolescentes como Diego, que luchaban por sobrevivir en los márgenes de una economía que los había olvidado antes de que tuvieran edad suficiente para entender qué significaba ser olvidado. Diego caminaba con paso rápido hacia su zona de trabajo habitual, la intersección de Avenida Juárez y Calle Independencia, donde el tráfico nocturno creaba oportunidades constantes para limpiar parabrisas, vender chicles o hacer cualquier trabajo honesto que pudiera generar los pesos necesarios para comprar comida y medicamentos que su familia aún necesitaba. No notó el sedán gris que lo había estado siguiendo discretamente desde el hospital. No vio a los 2 hombres que se comunicaban por radio mientras coordinaban su aproximación. Y definitivamente no se dio cuenta de que estaba siendo conducido hacia una intersección específica donde una camioneta negra esperaba con el motor encendido y las luces apagadas. El secuestro se ejecutó con precisión militar. El sedán se acercó por la izquierda mientras Diego esperaba que el semáforo cambiara. La camioneta se posicionó bloqueando cualquier escape hacia la derecha y un tercer vehículo cortó la retirada por detrás. Todo sucedió en menos de 15 segundos. «Diego Vázquez», llamó una voz desde la ventanilla del sedán. El muchacho se volvió instintivamente al escuchar su nombre, y esa fracción de segundo de distracción fue todo lo que necesitaron. 2 hombres saltaron de la camioneta con movimientos coordinados que hablaban de entrenamiento profesional. Uno de ellos, un individuo corpulento con tatuajes tribales que cubrían sus brazos hasta las muñecas, agarró a Diego por detrás, mientras el otro, más pequeño, pero claramente, el líder se acercó con una jeringa que brillaba bajo las luces de la calle. «No te resistas, muchacho», murmuró el líder con una voz suave que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Esto será mucho más fácil si cooperas». Diego luchó con la desesperación de alguien que había aprendido en las calles que la supervivencia dependía de no rendirse jamás, sin importar cuán desesperadas fueran las circunstancias. Pero sus 14 años y 50 kilos de peso no podían competir contra 2 adultos entrenados para este tipo de trabajo. La sustancia inyectada hizo efecto casi inmediatamente, convirtiendo sus músculos en gelatina y nublando su visión hasta que el mundo se transformó en una serie de imágenes borrosas y sonidos distorsionados. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue el número de placas de la camioneta, GDL 7734, una combinación que grabó en su mente con la claridad desesperada de alguien que sabe que esa información podría ser la diferencia entre vivir y morir. Mientras tanto, a 10 kilómetros de distancia, el cuervo recibía una llamada que hizo que su sangre se convirtiera en hielo líquido. «Tenemos al muchacho», informó una voz que reconoció inmediatamente como perteneciente a El Escorpión,
comandante de una célula rival del Cartel del Golfo que había estado expandiendo agresivamente su territorio hacia Jalisco durante los últimos 6 meses. «¿Qué, muchacho?», preguntó el Cuervo, aunque ya sabía la respuesta. «El hijo de tu nuevo amigo, el coronel, un chico guapo, muy trabajador según nuestros informantes. Sería una lástima que algo le pasara por culpa de las decisiones poco sabias de ciertos comandantes que no entienden cuál es su lugar en el orden natural de las cosas». La implicación era clara como cristal. El Escorpión había estado vigilando las operaciones del CJNG, había identificado la conexión entre el Cuervo y la familia Vázquez y ahora estaba utilizando a Diego como peón en un juego mucho más grande que involucraba territorios, rutas de drogas y el control de la región más lucrativa de México Occidental. «¿Qué quieres?», preguntó el Cuervo, forzando su voz a permanecer neutral, mientras su mente ya comenzaba a planificar opciones de rescate que involucrarían niveles de violencia que no había contemplado desde sus primeros años en el cartel. «Quiero que tú y tu famoso coronel vengan a recoger al muchacho, solos, sin armas. Mañana a medianoche, en la fábrica abandonada de textiles en el kilómetro 23 de la carretera a Zapotlanejo. Y si nos negamos, entonces recibirás partes del niño por correo durante los próximos días hasta que cambies de opinión. Empezaré por los dedos, que son menos importantes para las funciones vitales, pero muy efectivos para transmitir mensajes». La línea se cortó, dejando a El Cuervo con la certeza de que su decisión impulsiva de ayudar a Diego había desencadenado una cadena de eventos que ahora amenazaba no solo su propia supervivencia, sino la vida de un adolescente inocente cuyo único crimen había sido trabajar honestamente para salvar a su madre. Por primera vez en años, El Cuervo sintió algo que había creído completamente erradicado de su sistema emocional: remordimiento genuino. Había convertido a Diego en objetivo simplemente por asociación, y ahora tendría que encontrar una manera de rescatarlo sin sacrificar su propia vida en el proceso. Pero antes de planificar cualquier operación de rescate, necesitaba hacer algo que había estado evitando durante toda su carrera criminal. Tendría que hablar directamente con Ricardo Vázquez y revelar no solo quién era realmente, sino también la cadena de eventos que había puesto a su familia en peligro mortal. Ricardo Vázquez estaba limpiando metódicamente su Glock de 19 cuando sonó el timbre de su casa a las 11:47 de la noche. No era el tipo de visita que esperaba alguien a esa hora, especialmente alguien que sabía que estaba siendo vigilado por fuerzas hostiles. Sus instintos militares se activaron inmediatamente, llevándolo a una ventana lateral desde donde podía observar la puerta principal sin exponerse. La figura que esperaba en el umbral era inconfundible: chaqueta de cuero negro, complexión atlética y esa postura particular que desarrollan los hombres acostumbrados a la violencia profesional. No llevaba casco, revelando un rostro que Ricardo no reconocía, pero cuya presencia confirmaba sus peores sospechas sobre la naturaleza de las amenazas que rodeaban a su familia. Ricardo abrió la puerta con la pistola oculta pero accesible detrás de su espalda, cada músculo de su cuerpo tenso y preparado para reaccionar a cualquier movimiento agresivo. «Coronel Ricardo Vázquez», dijo el visitante, su voz grave, cargada con un respeto que parecía genuino a pesar de las circunstancias. «Mi nombre es... bueno, digamos que me conocen como El Cuervo. Necesitamos hablar». El nombre golpeó a Ricardo como un martillo. El Cuervo era una leyenda en los archivos de inteligencia militar, un fantasma que había aparecido en docenas de reportes operacionales, pero cuya identidad real había permanecido siempre fuera del alcance de las fuerzas de seguridad.
un comandante de operaciones especiales del CJNG, cuya reputación se había construido sobre la base de una eficiencia letal que había redefinido la guerra entre carteles en todo el occidente mexicano. El comandante que eliminó a 4 células del cartel del Golfo en una sola semana el año pasado, preguntó Ricardo, manteniendo su voz neutral mientras evaluaba las implicaciones de tener al enemigo más peligroso de la región parado en su puerta. El mismo, y el hombre que pagó la cirugía de su esposa. La revelación cayó como una bomba en la mente de Ricardo. Todo comenzó a encajar. La ayuda misteriosa, la vigilancia profesional, las amenazas telefónicas. Su familia había sido arrastrada al centro de una guerra criminal por la compasión inexplicable de un hombre cuya organización había estado combatiendo durante décadas. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. El cuervo permaneció en silencio durante varios segundos, como si estuviera procesando la misma pregunta que había estado atormentándolo desde el momento en que decidió ayudar a Diego. Porque vi a su hijo trabajar con la dedicación de un soldado para salvar la vida de su madre, y porque hace mucho tiempo yo también fui soldado. La confesión flotó en el aire nocturno como una declaración de guerra o un tratado de paz, cargada de implicaciones que ninguno de los dos hombres estaba completamente preparado para enfrentar. Su hijo ha sido secuestrado, continuó el cuervo, cortando directamente al núcleo de la situación. Una célula rival del cartel del Golfo lo tomó esta noche como venganza por mi decisión de ayudar a su familia. Ricardo sintió como si hubiera recibido un disparo en el estómago. Diego, su hijo valiente y trabajador, estaba en manos de criminales que no dudarían en torturarlo o matarlo para enviar un mensaje a sus enemigos. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz de militar cortando a través de cualquier emoción personal. Quieren que usted y yo vayamos a recogerlo, solos, sin armas. Es una trampa, obviamente, diseñada para eliminar tanto al coronel que más daño les ha causado como al comandante del ZNG que ha estado expandiendo territorio en su dirección. Ricardo asimiló la información con la frialdad analítica que había desarrollado durante décadas de planificar operaciones en territorio hostil. La situación era tácticamente desastrosa. Ir significaba muerte casi segura, no ir significaba la muerte de Diego. ¿Cuántos hombres tiene disponibles?, preguntó súbitamente. El cuervo lo miró con sorpresa, no habiendo anticipado que la conversación tomara ese rumbo. Para una operación de rescate no autorizada por mi organización, 3, máximo 4 hombres dispuestos a arriesgar sus vidas. No es suficiente. El Escorpión nunca habría planeado esta operación sin al menos 20 sicarios de respaldo. El uso del nombre específico del comandante rival confirmó algo que el cuervo había sospechado. Ricardo Vázquez no solo conocía a sus enemigos, los había estudiado con la misma intensidad militar que había aplicado a todas sus operaciones anteriores. ¿Tiene otros contactos?, preguntó el cuervo. ¿Exmilitares que puedan ser llamados de emergencia? Ricardo consideró cuidadosamente la pregunta. Tenía exactamente ese tipo de contactos. 5 exmiembros de su unidad de fuerzas especiales que habían mantenido comunicación esporádica después del retiro. Hombres con familias propias, pero que entenderían el código de honor que exigía rescatar a un compañero en peligro. Posiblemente. Pero necesito saber algo antes de involucrar a más gente en esta situación. ¿Qué? ¿Cuál es su nombre real? Si vamos a librar esta guerra juntos, necesito saber con quién estoy peleando. Cuervo vaciló por un momento, consciente de que revelar su identidad real significaba entregar el tipo de información que podría ser utilizada para destruirlo completamente si las cosas salían mal.
Sargento primero Miguel Hernández, Fuerzas Especiales Mexicanas, Séptima Compañía, 2008 a 2012. El nombre golpeó a Ricardo como un rayo de reconocimiento. Miguel Hernández, el soldado joven y brillante que había servido bajo su comando durante la Operación Dragón Verde, una misión de alto riesgo en 2012 que había resultado en la captura de uno de los laboratorios de metanfetaminas más grandes de América Latina. Soldado Hernández, murmuró Ricardo, memoria e incredulidad mezclándose en su voz. El francotirador que salvó mi vida cuando fuimos emboscados en Michoacán. El mismo, mi coronel, y el hombre que está aquí para saldar esa deuda, sin importar las consecuencias. En ese momento, Ricardo Vázquez entendió que no solo estaba enfrentando una crisis familiar, sino una oportunidad de redención que ninguno de los dos hombres había anticipado, pero que ambos habían estado esperando subconscientemente durante años. La fábrica abandonada de textiles se alzaba contra el cielo nocturno como un esqueleto industrial, sus ventanas rotas, reflejando fragmentos de luna, mientras el viento silbaba a través de las estructuras metálicas oxidadas. El lugar había sido elegido estratégicamente, lo suficientemente alejado de la ciudad para evitar testigos, pero con múltiples rutas de escape y posiciones defensivas que favorecían a quien llegara primero. El Escorpión había transformado el edificio en una fortaleza improvisada durante las últimas 12 horas. 25 sicarios ocupaban posiciones que cubrían todos los accesos, con nidos de ametralladoras en el segundo piso y francotiradores en las torres de agua circundantes. La planificación revelaba experiencia militar o paramilitar, sugiriendo que algunos de sus hombres tenían entrenamiento profesional. En el centro de la nave principal, atado a una silla metálica bajo un foco improvisado, Diego Vázquez luchaba contra los efectos residuales del sedante mientras intentaba evaluar su situación. Sus 14 años habían sido una educación acelerada en supervivencia urbana, pero nada lo había preparado para esto. Sin embargo, los genes y la educación de su padre se manifestaron en su capacidad para mantener la calma y observar detalles que podrían ser útiles si surgía una oportunidad de escape. A 2 kilómetros de distancia, en un promontorio que ofrecía vista completa del complejo industrial, Ricardo y Miguel se reunían con 4 exmilitares que habían respondido a la llamada de emergencia en menos de 3 horas. La velocidad de respuesta habló de una lealtad forjada en combate que trasciende el tiempo y las circunstancias. Sargento primero Carlos Mendoza, se presentó un hombre robusto de 45 años, extendiendo la mano hacia Miguel. Servicios de inteligencia 2010 a 2015. El coronel salvó mi trasero en Tamaulipas. Los otros 3 exsoldados se presentaron con el mismo respeto formal. Teniente Eduardo Sánchez, especialista en demoliciones. Cabo José Rivera, experto en comunicaciones, y Sargento Manuel Torres, médico de combate. Cada uno había servido bajo el mando de Ricardo en diferentes momentos y operaciones, pero todos compartían historias similares de liderazgo inspirador y decisiones que habían salvado vidas. La situación es la siguiente, explicó Ricardo, mientras desplegaba fotografías aéreas del complejo que había obtenido a través de contactos en inteligencia militar que aún lo respetaban. Tenemos un rehén de 14 años en el edificio principal, custodiado por al menos 25 hostiles con armamento pesado. Es una trampa diseñada para eliminar al sargento Hernández y a mí, pero también es una oportunidad de golpear una célula que ha estado expandiendo territorio hacia áreas civiles. Miguel observó la reunión con fascinación y cierto nivel de ansiedad. Estaba viendo de primera mano el tipo de liderazgo que había convertido a Ricardo Vázquez en una leyenda dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas.
la capacidad de transformar una crisis personal en una operación militar coordinada, manteniendo la objetividad profesional mientras luchaba por la vida de su propio hijo. «¿Cuál es el plan, mi coronel?», preguntó Mendoza, automáticamente cayendo en los patrones de comunicación militar que habían sido grabados en su memoria durante años de servicio. Operación estándar de rescate de rehenes, adaptada para terreno industrial y resistencia criminal. 3 equipos: asalto directo, distracción y extracción. El sargento Hernández y yo seremos el equipo de distracción, presentándonos en el lugar y hora acordados para mantener la atención en el área principal. «Con respeto, coronel», interrumpió Sánchez, «eso es suicidio. Estarán esperándolos específicamente». «Exacto. Por eso funcionará. Mientras nos concentramos en mantenerlos ocupados, el equipo de asalto se infiltrará por el flanco este, neutralizará las posiciones de apoyo y rescatará al rehén». Miguel sintió una mezcla de admiración y terror al escuchar el plan. Era brillante en su simplicidad, pero requería que él y Ricardo actuaran esencialmente como señuelos humanos, manteniéndose vivos el tiempo suficiente para que el resto del equipo completara la misión. «¿Y si algo sale mal?», preguntó Rivera. «Entonces habremos muerto intentando hacer lo correcto», respondió Ricardo con una calma que hablaba de décadas de aceptar riesgos calculados. «Pero también habremos dado a ustedes la mejor oportunidad de salvar la vida de un niño inocente y eliminar una amenaza que eventualmente habría afectado a más familias». Los preparativos se ejecutaron con precisión militar: distribución de armas, coordinación de comunicaciones, sincronización de relojes y repaso de señales de emergencia. Miguel contribuyó con información sobre tácticas criminales y disposiciones típicas de sicarios, mientras Ricardo aplicó su experiencia en operaciones urbanas de alto riesgo. A las 11:30 p.m., media hora antes del encuentro programado, los equipos se posicionaron. Ricardo y Miguel se acercaron en la motocicleta, sus armas ocultas pero accesibles, sabiendo que cada metro que avanzaban los llevaba más cerca de una confrontación que podría terminar con sus vidas. ¿Alguna vez pensó que terminaría luchando al lado de alguien del CJNG?, preguntó Miguel mientras navegaban por las calles oscuras hacia lo que podría ser su última operación. «Nunca», respondió Ricardo honestamente, «pero la guerra tiene una manera de crear alianzas que la paz nunca podría imaginar». En la fábrica, el Escorpión recibía reportes de sus vigías confirmando la aproximación de la motocicleta. Su sonrisa se amplió al anticipar la culminación de meses de planificación para eliminar a 2 de los hombres más peligrosos de la región. No sabía que su trampa estaba a punto de convertirse en su propia tumba, orquestada por la combinación de entrenamiento militar profesional y la desesperación de un padre dispuesto a cualquier cosa por salvar a su hijo. La batalla comenzó exactamente a medianoche, con el rugido de la Kawasaki cortando el silencio industrial como una declaración de guerra. Ricardo y Miguel se acercaron por la entrada principal con las luces encendidas, haciendo tanto ruido como era posible para anunciar su llegada y mantener la atención de todos los defensores fijada en su posición. El Escorpión observaba desde una ventana del segundo piso, su sonrisa anticipando la venganza que había estado planificando durante meses. 25 hombres armados contra 2, en terreno de su elección, con todas las ventajas tácticas imaginables. Era imposible que algo saliera mal. «Coronel Vázquez», gritó cuando la motocicleta se detuvo a 50 metros de la entrada principal. «Es un honor conocer finalmente al hombre que ha causado tantos problemas a nuestras operaciones». Ricardo desmontó lentamente, sus manos visibles pero listas para moverse hacia sus armas en una fracción de segundo.
Miguel permaneció en la motocicleta, aparentando nerviosismo mientras sus ojos escaneaban las posiciones de los francotiradores que había identificado durante la aproximación. ¡Suelte a mi hijo!, gritó Ricardo, su voz militar cortando el aire nocturno con autoridad que hizo que varios sicarios se movieran inquietos en sus posiciones. «Nosotros estamos aquí como acordamos». «Por supuesto, pero primero tenemos algunos asuntos que discutir». Mientras el Escorpión hablaba, 3 equipos de 2 hombres cada uno se movían como fantasmas por el perímetro del complejo. Mendoza y Torres se acercaban por el flanco este, utilizando las tuberías industriales como cobertura. Sánchez y Rivera flanqueaban por el oeste, aprovechando las sombras proyectadas por las grúas abandonadas. En el interior del edificio, Diego había logrado aflojar parcialmente las cuerdas que lo ataban, aprovechando que sus captores estaban distraídos por la llegada de los objetivos principales. Sus años trabajando en las calles le habían enseñado a observar y aprovechar cualquier descuido, y había notado que uno de los guardias tenía la costumbre de mirar hacia las ventanas cada vez que escuchaba ruidos exteriores. Su reputación lo precede. «Coronel», continuó el Escorpión, 47 operaciones contra carteles, 237 arrestos, 56 toneladas de drogas decomisadas, números impresionantes para un hombre que ahora está completamente indefenso. La señal llegó a través del comunicador oculto en el oído de Ricardo, 2 clics cortos seguidos de uno largo. Los equipos estaban en posición. Era hora de comenzar el espectáculo que mantendría ocupados a los defensores mientras sus compañeros ejecutaban el rescate. «Impresionante», respondió Ricardo, dando un paso hacia adelante con las manos levantadas. «Pero esos números no incluyen la operación que estoy a punto de ejecutar». La primera explosión sacudió el flanco este del edificio cuando Sánchez detonó cargas precisamente colocadas que eliminaron las posiciones de ametralladora exterior. El sonido fue ensordecedor, pero más importante fue el efecto psicológico. Los sicarios que esperaban una entrega simple de rehenes se encontraron súbitamente bajo ataque coordinado. Miguel aprovechó la confusión para desenvainar sus armas y abrir fuego contra las posiciones del segundo piso, utilizando la motocicleta como cobertura móvil mientras Ricardo rodaba hacia un montón de escombros que ofrecía protección contra los disparos que comenzaron a llover desde múltiples direcciones. Mendoza y Torres irrumpieron por una ventana lateral, sus movimientos coordinados, hablando de años de entrenamiento conjunto. Torres fue directo hacia la nave principal donde estaba Diego, mientras Mendoza proporcionaba fuego de cobertura que mantenía a los defensores agachados y confundidos. El Escorpión gritó órdenes contradictorias desde su posición elevada, tratando de reorganizar una defensa que había sido diseñada para una emboscada simple, pero que se había convertido en una batalla urbana de múltiples frentes contra oponentes que claramente tenían entrenamiento militar profesional. Diego aprovechó el caos para liberarse completamente de sus ataduras. Cuando Torres apareció por la entrada lateral, el muchacho ya estaba en movimiento, corriendo hacia la salida con la agilidad de alguien acostumbrado a navegar terrenos peligrosos. «¡Por aquí!», gritó Torres, proporcionando fuego de cobertura mientras Diego corría hacia la extracción. La batalla había durado menos de 5 minutos, pero ya había cambiado completamente el equilibrio de poder. Los cazadores se habían convertido en presas, y los hombres que habían planeado una ejecución simple se encontraban luchando por sus propias vidas contra soldados profesionales que habían convertido su trampa en su pesadilla. El momento de reconocimiento llegó en el calor de la batalla, cuando Ricardo y Miguel se encontraron espalda contra espalda, defendiendo la misma trinchera improvisada.
Una granada había estallado demasiado cerca, llenando el aire de humo y detritos, pero también había silenciado temporalmente los disparos enemigos. En esos segundos de relativa calma, mientras recargaban sus armas y evaluaban las posiciones enemigas, sus miradas se cruzaron directamente por primera vez en 13 años. «Soldado Hernández», murmuró Ricardo, la sorpresa y el reconocimiento mezclándose en su voz. «Mi coronel», respondió Miguel, una sonrisa amarga cruzando su rostro manchado de pólvora. «Supongo que el destino tiene sentido del humor». La ironía era abrumadora. El oficial que había salvado la vida de Miguel durante una emboscada en 1900 y Michoacán ahora luchaba junto al criminal en que se había convertido ese mismo soldado. Pero en lugar de recriminaciones o explicaciones, ambos hombres entendieron instintivamente que las circunstancias habían creado una oportunidad de redención que ninguno había anticipado. «¿Señales de mano siguen siendo las mismas?», preguntó Miguel, refiriéndose al código militar que habían usado durante operaciones conjuntas años atrás. «Nunca cambian», respondió Ricardo, y en esa frase simple se estableció una comunicación que trascendía el tiempo y las decisiones que los habían llevado a bandos opuestos de una guerra. Coordinaron su siguiente movimiento utilizando señas que habían practicado cientos de veces durante entrenamientos militares. Miguel proporcionaría fuego de distracción desde la izquierda, mientras Ricardo flanqueaba por la derecha para eliminar el nido de ametralladora que tenía pinchados a Torres y Diego en la nave principal. La maniobra se ejecutó con la precisión de profesionales que habían luchado juntos antes. Miguel abrió fuego con ráfagas controladas que obligaron a los sicarios a buscar cobertura, mientras Ricardo se movía como una sombra por el perímetro del edificio, utilizando cada columna y cada montón de escombros como protección. El Escorpión, observando desde su posición elevada, se dio cuenta de que había subestimado gravemente a sus oponentes. No estaba enfrentando a un coronel retirado y un criminal desesperado, sino a una unidad militar funcional que había reactivado vínculos operacionales forjados durante años de combate conjunto. «Eliminen al de la motocicleta primero», gritó a sus hombres, identificando correctamente a Miguel como el coordinador táctico de la operación. Pero la orden llegó demasiado tarde. Ricardo había alcanzado la posición del ametrallador principal, y la eliminación fue rápida y silenciosa, ejecutada con el tipo de eficiencia letal que había convertido a las Fuerzas Especiales Mexicanas en una leyenda en toda Latinoamérica. Con el fuego pesado neutralizado, Torres logró escoltar a Diego hacia la salida, mientras Mendoza y Sánchez comenzaron a ejecutar la fase de extracción que sacaría a todos los equipos del edificio antes de que llegaran refuerzos enemigos. «¡Movimiento hacia el punto de extracción!», gritó Ricardo por el comunicador, su voz de comando automáticamente coordinando los movimientos de todos los equipos. Miguel cubrió la retirada con fuego preciso que mantuvo a los sicarios supervivientes agachados, mientras sus antiguos compañeros de armas se retiraban en formación táctica que hablaba de años de entrenamiento conjunto. Pero cuando estaban a punto de alcanzar las motocicletas de escape, el Escorpión apareció en la entrada principal con una granada en cada mano y una expresión de locura que hablaba de un hombre que prefería morir antes que aceptar la humillación de la derrota. «Si no puedo tenerlos vivos, los tendré muertos», gritó, preparándose para activar ambas granadas en un ataque suicida que eliminaría a todos los presentes. Miguel vio la amenaza antes que nadie y reaccionó con el instinto protector que había desarrollado durante años de servir bajo el mando de Ricardo. Se arrojó hacia adelante, interceptando el cuerpo del Escorpión justo cuando las granadas comenzaban a hacer clic.
llevando ambas explosiones lejos del grupo principal. La explosión sacudió todo el complejo industrial, y cuando el humo se disipó, Miguel yacía inmóvil entre los escombros, sangre filtrándose de múltiples heridas de fragmentación, pero con una sonrisa en el rostro que hablaba de una deuda finalmente saldada. Ricardo se acercó a su antiguo subordinado, aplicando presión a las heridas más graves, mientras Torres preparaba un kit médico de emergencia. «¿Por qué?», murmuró Ricardo. «Porque usted me enseñó que un soldado protege a sus hermanos sin importar el uniforme que lleven», respondió Miguel, su voz debilitándose, pero clara en su convicción. En ese momento, Ricardo entendió que había recuperado algo que creía perdido para siempre, un hermano de armas cuya lealtad había sobrevivido años de separación, decisiones equivocadas y una guerra que los había puesto en bandos opuestos hasta que las circunstancias les dieron una oportunidad de redención mutua. 6 meses después del rescate, Guadalajara había experimentado un cambio silencioso, pero significativo, en su equilibrio de poder criminal. La muerte de El Escorpión y la eliminación de su célula habían creado un vacío territorial que Miguel, ahora recuperado y promovido dentro del CJNG, había llenado con un estilo de liderazgo notablemente diferente. La recuperación de Miguel había sido lenta pero completa. Torres, aplicando sus habilidades médicas militares, había estabilizado las heridas hasta que pudieron trasladarlo a una clínica privada donde cirujanos pagados por el cartel trabajaron durante 8 horas para reconstruir el daño causado por la fragmentación. Durante las semanas de convalecencia, Ricardo había visitado discretamente, manteniendo conversaciones que gradualmente reconstruyeron una amistad que había sido interrumpida por circunstancias extremas. En una oficina discreta, ubicada en una plaza comercial del centro de Guadalajara, ahora funcionaba lo que aparentaba ser una empresa de seguridad privada llamada Consultoría Táctica Hernández Vázquez. Oficialmente proporcionaba servicios de protección personal a empresarios legítimos. Extraoficialmente servía como canal de comunicación entre el CJNG renovado y elementos reformistas dentro de las fuerzas militares mexicanas. Ricardo había aceptado oficialmente el trabajo como consultor de seguridad, una posición que le permitía utilizar su experiencia militar para entrenar guardias de seguridad mientras mantenía contacto regular con Miguel. Su nueva identidad civil había sido meticulosamente construida por los contactos del cartel, proporcionándole documentos que mostraban una historia laboral en seguridad privada que justificaba sus ingresos sin revelar sus verdaderas actividades. Diego, ahora de 15 años, trabajaba después de la escuela en la oficina, aparentemente archivando documentos y contestando teléfonos, pero en realidad absorbiendo una educación táctica que ninguna institución académica podría proporcionar. Sus experiencias durante el secuestro lo habían madurado prematuramente, pero también lo habían convertido en alguien capaz de moverse entre mundos diferentes con una comprensión profunda de las complejidades morales que definían la vida moderna mexicana. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ricardo durante una de sus reuniones semanales con Miguel en un restaurante que servía como lugar neutral para sus encuentros. Miguel consideró la pregunta mientras observaba a Diego practicar movimientos de defensa personal en un pequeño gimnasio visible a través de las ventanas del restaurante. El muchacho había insistido en aprender a protegerse, una decisión que ambos hombres habían apoyado completamente. ¿De qué específicamente?, respondió Miguel. ¿De haber dejado el ejército? ¿De haber entrado al cartel? ¿De haber salvado a tu familia? ¿De las decisiones que te convirtieron en el hombre que eres ahora? Miguel bebió lentamente de su cerveza.
sus ojos siguiendo a Diego mientras el adolescente ejecutaba una secuencia de movimientos que combinaba técnicas militares con artes marciales tradicionales. Me arrepiento de haber perdido la fe en el sistema que juré defender, pero no me arrepiento de haber encontrado una manera de servir a México que el ejército nunca me habría permitido. La respuesta era compleja pero honesta. Miguel había desarrollado un código operacional que priorizaba la protección de civiles y la eliminación de elementos criminales que atacaban familias inocentes. Sus métodos seguían siendo ilegales, pero sus objetivos se habían alineado curiosamente con los principios que había aprendido durante su servicio militar. El CJNG, bajo tu liderazgo, ha reducido significativamente la violencia contra civiles, observó Ricardo, citando estadísticas que había estado monitoreando a través de sus contactos militares. Porque ahora tenemos soldados reales enseñando disciplina y estrategia en lugar de sicarios sin entrenamiento actuando por impulso. Era cierto. Miguel había implementado un programa de entrenamiento para nuevos reclutas que enfatizaba precisión sobre violencia indiscriminada, planificación estratégica sobre reacciones emocionales y protección de territorio sobre expansión agresiva. Los resultados habían sido una reducción del 40% en víctimas civiles y un aumento del 60% en eficiencia operacional. ¿Y qué pasa con Diego?, preguntó Miguel. ¿Qué futuro ves para él? Ricardo sonrió, observando cómo su hijo completaba un ejercicio particularmente desafiante con la determinación que había heredado de ambos padres. Academia militar, si eso es lo que él quiere, pero con una comprensión del mundo que ningún otro cadete tendrá jamás. ¿No te preocupa que sepa demasiado sobre actividades ilegales? Me preocupa más que no sepa lo suficiente sobre la naturaleza real del poder en México. Algún día, hombres como él van a tener que tomar decisiones sobre cómo servir a este país. Prefiero que tenga toda la información posible antes de elegir su camino. La educación no convencional de Diego estaba produciendo un joven que entendía tanto la teoría militar como las realidades del crimen organizado, las presiones económicas que empujaban a personas honestas hacia decisiones desesperadas y las posibilidades de redención que existían incluso en las circunstancias más extremas. Mientras conversaban, ninguno de los dos hombres sabía que su experimento en cooperación estaba siendo observado por agentes federales que habían comenzado a notar patrones inusuales en la actividad criminal de la región. El capitán Mauricio Solís, conocido por su corrupción, había comenzado a hacer preguntas que podrían poner en peligro todo lo que habían construido. El capitán Mauricio Solís había construido su carrera sobre la base de aprovechar información privilegiada para beneficio personal. Durante 15 años en la Policía Federal había perfeccionado el arte del chantaje institucional, utilizando su posición para extraer pagos de criminales que preferían comprar silencio en lugar de enfrentar arrestos. Su oficina estaba decorada con placas de reconocimiento que documentaban una carrera aparentemente ejemplar, pero cada una representaba una oportunidad perdida de hacer justicia real. La investigación sobre las actividades inusuales en el territorio del CJNG había comenzado como rutina administrativa, pero había evolucionado hacia algo mucho más prometedor cuando Solís descubrió patrones que sugerían cooperación entre elementos criminales y exmilitares. La información tenía el potencial de generar los pagos más lucrativos de toda su carrera. Sus archivos sobre Ricardo Vázquez eran particularmente completos. Fotografías de vigilancia mostraban al supuestamente muerto coronel entrando y saliendo de establecimientos conocidos por ser frentes del CJNG.
Registros bancarios revelaban transferencias que no podían explicarse con su trabajo oficial en seguridad privada, y testimonios de informantes confirmaban reuniones regulares con Miguel Hernández, el nuevo comandante del cartel, cuya reputación se había construido sobre una eficiencia que parecía demasiado profesional para ser autodidacta. La reunión que Solís había programado tendría lugar en un restaurante del centro donde las conversaciones pudieran desarrollarse sin interrupciones. Había citado a Ricardo a las 2 de la tarde, una hora que garantizaba privacidad mientras mantenía la apariencia de un encuentro casual. Ricardo llegó puntualmente, su entrenamiento militar haciéndolo siempre consciente de la importancia de controlar las variables cuando se enfrentaba a situaciones potencialmente hostiles. Había anticipado este momento desde que comenzó a trabajar abiertamente con Miguel y había desarrollado múltiples estrategias para manejar la inevitable atención de las autoridades corruptas. «Coronel Vázquez», saludó Solís con una sonrisa que no ocultaba sus intenciones predatorias. O debería decir, el hombre que oficialmente murió en combate hace 5 años, pero que aparentemente ha desarrollado una segunda carrera muy interesante. Ricardo se sentó sin mostrar emoción, aplicando técnicas de interrogatorio resistente que había aprendido durante entrenamientos militares especializados. Capitán Solís, su reputación lo precede, al igual que la suya, especialmente su nueva reputación como consultor de organizaciones que el gobierno mexicano considera enemigos del Estado. La amenaza implícita flotaba en el aire como humo tóxico. Solís desplegó fotografías que documentaban meses de vigilancia. Ricardo entrando a la oficina de la consultora, Diego trabajando después de la escuela, Esperanza llegando al hospital donde había sido tratada. 500,000 pesos mensuales, declaró Solís directamente. Esa es mi tarifa por mantener confidencial información que podría resultar muy embarazosa para muchas personas importantes. Ricardo estudió las fotografías con la misma calma que había aplicado a analizar inteligencia enemiga durante operaciones militares. Solís había hecho un trabajo meticuloso, pero también había cometido el error de revelar completamente sus fuentes y métodos durante la primera reunión. «Es una suma considerable», respondió Ricardo cuidadosamente. «¿Qué garantías tendría de que el acuerdo se mantendría confidencial?» «Mi palabra como oficial federal», respondió Solís, aparentemente sin detectar la ironía de la declaración. «¿Y si decidiera no aceptar sus términos?» La sonrisa de Solís se amplió, revelando dientes manchados por años de café y cigarrillos. «Entonces mañana, por la mañana, copias de toda esta documentación estarán en los escritorios de 5 comandantes militares diferentes, junto con una recomendación de que se investigue la posibilidad de que un coronel oficialmente muerto esté proporcionando entrenamiento táctico a organizaciones criminales». Ricardo asintió lentamente, como si estuviera procesando las implicaciones de la amenaza. En realidad, estaba activando mentalmente un plan que había desarrollado específicamente para esta contingencia. «Necesito tiempo para organizar ese tipo de dinero», dijo finalmente. «Por supuesto, tiene 48 horas». Mientras se levantaba para irse, Ricardo ya estaba enviando un mensaje de texto codificado que Miguel reconocería inmediatamente. «El pez está mordiendo el anzuelo». Lo que Solís no sabía era que había amenazado a 2 hombres cuya cooperación se había fortalecido precisamente porque habían aprendido a eliminar amenazas que ponían en peligro tanto a sus familias como a su misión de crear algo mejor que la guerra perpetua que había definido sus vidas anteriores.
El capitán Mauricio Solís acababa de firmar su propia sentencia de muerte, aunque no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde para cambiar de decisión. 2 años después, Diego Vázquez se ajustó el uniforme de cadete de la Academia Militar Nacional mientras observaba su reflejo en el espejo de su dormitorio. A los 17 años había desarrollado la postura y la confianza de alguien criado entre 2 mundos aparentemente contradictorios, pero fundamentalmente unidos por códigos de honor que trascendían las etiquetas legales. Su ingreso a la academia había sido posible gracias a cartas de recomendación cuidadosamente falsificadas, pero respaldadas por logros reales. Sus calificaciones académicas eran genuinamente excepcionales. Su preparación física superaba los estándares militares y su comprensión de tácticas y estrategia rivalizaba con la de instructores con décadas de experiencia. En la ceremonia de graduación, celebrada en el patio principal de la academia bajo un cielo azul despejado, Diego marchó entre los mejores de su promoción. Sus padres observaban desde las gradas con orgullo que irradiaba desde sus rostros como luz solar. Esperanza, completamente recuperada y trabajando ahora como enfermera supervisora en el mismo hospital donde había estado al borde de la muerte, lloraba de felicidad mientras fotografiaba cada momento. Ricardo, oficialmente identificado en el programa como consultor de seguridad privada, llevaba un traje civil que ocultaba las medallas que había ganado durante su carrera militar real. Su nueva identidad había sido tan meticulosamente construida que ni siquiera los oficiales de la academia sospechaban que estaban en presencia de una leyenda militar que había influenciado más operaciones antinarcóticos que cualquier otro individuo en la historia moderna de México. En las gradas traseras, prácticamente invisible entre la multitud de familias celebrantes, Miguel observaba la ceremonia con satisfacción silenciosa. Su transformación del CJNG había resultado en una organización que operaba más como una corporación militarizada que como un cartel tradicional. La violencia había disminuido dramáticamente en su territorio. Las operaciones se ejecutaban con precisión quirúrgica y las ganancias se habían triplicado debido a la eficiencia mejorada. Cuando Diego recibió su nombramiento como teniente segundo, especialización en operaciones contra el narcotráfico, la ironía de la situación no se perdió en ninguno de los 3 hombres que habían convergido para hacer posible ese momento. Un adolescente cuya vida había sido salvada por la compasión de un criminal, ahora portaba el uniforme que lo autorizaba a combatir organizaciones como aquella que había salvado a su familia. Después de la ceremonia, las familias se reunieron en restaurantes locales para celebrar. Diego había solicitado permiso para una cena privada con sus padres, alegando tradición familiar. En realidad, quería un momento para expresar su gratitud completa por sacrificios que entendía mejor de lo que sus padres imaginaban. ¿Alguna vez se arrepienten?, preguntó Diego mientras cortaba su steak, la misma pregunta que Ricardo había hecho a Miguel años antes. ¿De qué?, respondió Esperanza, aunque sus ojos sugirieron que sabía exactamente a qué se refería. De las decisiones que tuvieron que tomar para que llegara a este momento. Ricardo y Esperanza intercambiaron una mirada cargada de comunicación matrimonial desarrollada durante años de enfrentar juntos situaciones imposibles. «Hijo», dijo Ricardo cuidadosamente, «hay decisiones que tomas porque son correctas según las reglas, y hay decisiones que tomas porque son correctas según tu conciencia. A veces coinciden y a veces no. Pero nunca nos arrepentiremos de haber elegido salvarte a ti y a tu madre por encima de cualquier otra consideración». Diego asintió, entendiendo que acababa de recibir una filosofía de vida que lo guiaría durante su carrera militar y más allá.
Esa noche, en una cantina discreta del centro de Guadalajara, Ricardo y Miguel se reunieron por última vez como civiles. Al día siguiente, Diego comenzaría su servicio activo y tanto su padre como su improbable mentor volverían a sus vidas separadas, unidos solo por recuerdos de una guerra compartida y un muchacho cuyo futuro habían forjado juntos. ¿Crees que algún día se enterará de toda la verdad?, preguntó Miguel mientras limpiaba meticulosamente una Kawasaki Ninja que seguía siendo la misma motocicleta que había llevado a su primer encuentro con Diego años atrás. Probablemente, respondió Ricardo, pero para entonces será lo suficientemente maduro para entender que la verdad y la justicia a veces requieren alianzas que los libros de texto nunca podrían explicar. Brindaron silenciosamente, no por amistad, que había sido construida y perdida y reconstruida demasiadas veces para ser simple, sino por entendimiento. El entendimiento de que honor puede existir en lugares improbables, que redención es posible incluso después de errores que parecen imperdonables, y que a veces la diferencia entre héroe y villano depende más de las circunstancias que de las intenciones. Mientras Miguel se alejaba en su motocicleta, Ricardo susurró las palabras que habían comenzado toda esta historia. «Le lavo la moto, patrón». Pero ahora entendía que esa pregunta simple había sido realmente una oración y que había sido respondida de maneras que ninguno de ellos había podido anticipar. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.